Te damos gracias por la música, por estos hermanos que tú levantas y les das dones para componer canciones, la inspiración que tú les das para poner las letras también. Y mucho de lo que dicen, todo más bien, todo va de acuerdo a tu palabra, Señor. Y eso nos bendice, eso nos alegra. Me pongo en tus manos, Padre, para que tú me ayudes en la exposición de este mensaje que tú me has dado, Señor, para compartir con mis hermanos. Y quiero pedir que tú te lleves la honra y que tú te lleves la gloria. Pedirte, Espíritu Santo, que tomes control de nuestros pensamientos, que podamos poner atención, abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu, nuestra mente, para que tu palabra penetre, Señor, en la vida de mis hermanos y en mi propia vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los errores más delicados que cometemos o cometeremos en algunos momentos de nuestra vida es adelantarnos al plan de Dios y decidir nosotros mismos. Y voy a hablar sobre este tema, por eso el título de este mensaje. Cuando nos adelantamos al plan de Dios. Este error, que es un pecado, realmente puede perturbar nuestras vidas, las metas y sueños de Dios. Incluso puede perturbar nuestro matrimonio, nuestra familia y también, como no, nuestro ministerio. Pero sobre todo, echar a perder el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Y si tú vas por tus sueños y vas por tus metas, por tus propios sueños y tus propias metas, déjame decirte que vas mal. Si lo que haces, tu profesión, lo que sea, o tu servicio a Dios, si Dios no te ha dado eso, pero lo has decidido tú, vas mal. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado, cuando tomo yo mis propias decisiones sin consultar a mi Señor. Miren, Dios tiene un plan y un propósito muy específicos. Y como hijos de Dios, nos debe preocupar descubrir ese plan y ese propósito. Debemos preguntarle a Dios cuál es ese plan y ese propósito. Por eso te pregunto, ¿lo has hecho alguna vez en tu vida? ¿Le has dicho, Señor, qué es lo que tienes específicamente para mí? Hay un plan y propósito generales que el Señor nos indica en su palabra. Y estos nosotros los llegamos a conocer cuando leemos, conocemos y meditamos en la Biblia. Pero hablando en términos concretos, específicos y particulares, es otra cosa. Dios nos ha dejado su palabra y ahí están planes y propósitos para el futuro, para nuestro futuro. Sabemos que cuando hemos creído en Jesús y hemos nacido de nuevo, vamos para el cielo. Eso lo sabemos, esa es una bendición, es una promesa para todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga vida eterna, como dice en Juan 3:16. Pero cuando se trata de los planes muy específicos que Dios tiene para tu vida, estamos hablando de otra cosa. Miren, el plan y propósito de Dios para mi vida no son los mismos que Él tiene para ustedes. Ni los planes y propósitos específicos que Dios tiene para ti no son los mismos para mí.
porque Dios nos va a usar y nos va a dar esos planes y propósitos de acuerdo también a los dones que Él nos ha dado y a los talentos que Él nos ha querido dar. Es interesante notar que este error, en la vida de 3 personajes, cometieron este error, son personajes muy conocidos en la Biblia y por nosotros, y son Moisés, Abraham y Sara. Moisés, Abraham y Sara. Incluso el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo le habló en cierto momento de su vida que no fuera a Jerusalén porque iba a ser encarcelado, Pablo dijo que a mí no me vengan con esos cuentos, porque yo estoy dispuesto a sufrir y bla, 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 bla. Y se fue a Jerusalén y tal y como se lo dijeron, lo encarcelaron y fue a prisión. Él no solamente se adelantó al plan de Dios, sino que además desobedeció. Menciono esto, hermanos, porque es un respiro para nosotros, porque si estos personajes cometieron este error, nos da esperanza para enmendarnos nosotros cuando cometamos dicho pecado y estar seguros que Dios nos va a usar, aunque nos hayamos adelantado a su plan, aunque hayamos cometido el error y el pecado. Si Dios tiene un plan específico para tu vida y un propósito específico para tu vida, Él lo va a continuar. Y por eso te digo, tienes que seguir adelante. Si te tropezaste, confiesa tu pecado a Dios, recibe por fe el perdón de Dios y que te ha limpiado toda maldad, y sigue adelante. Porque ese plan y ese propósito que Dios tiene para tu vida, uno no puede decir, bueno, hay que escoja el Señor otro y que lo dé. No, eso es lo que Él quiere para tu vida. Y si tú te detienes por cualquier causa, incluido el pecado, entonces te sales de la voluntad de Dios. Y eso puede traer consecuencias también en nuestra vida. Veamos lo que le sucedió a estos personajes. Voy a empezar con Moisés. En el caso de Moisés, después que José se encontró con su padre, Jacob, y sus hermanos, ¿se acuerdan? Cuando José fue vendido y luego terminó trabajando y siendo la mano derecha del faraón, pues murió José y murió toda su descendencia. Y esto significa que cuando estamos hablando en este momento de la vida de Moisés, ya habían pasado muchos años. Porque el rey que se levantó en Egipto, dice la palabra de Dios que no conocía a José y probablemente o aparentemente ni supo de su historia. Y este rey comenzó a preocuparse porque veía que el pueblo judío se multiplicaba y crecían. Los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y la Biblia dice que fueron aumentados y fortalecidos en extremo y que se llenó de ellos la tierra. Y este rey, al preocuparse, dijo lo siguiente, la palabra de Dios dice respecto a esto. En Hechos capítulo 7, versículo 15 al 22, dice: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Ahora el que está hablando aquí es Esteban. Esteban fue el primer mártir del cristianismo.
y les estaba predicando y hablando a los judíos y les hace un resumen de la historia de la época de Moisés, de la época de José, y dice que estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba con denuedo, y esto molestó a esas autoridades religiosas y la gente comenzaron a apedrearlo. Eso está en el libro de los Hechos, lo pueden leer, capítulo 7. Y lo apedrearon. De hecho, Pablo estaba presente, Saulo de Tarso estaba presente cuando estaba escuchando a Esteban y cuando comenzaron a apedrearlo, y no dijo nada. Dice la Biblia que incluso las ropas de él se las fueron a poner a los pies de Pablo. Y miren lo que le pasó a Pablo después. El Señor lo llamó, a pesar de todo, porque tenía un plan y un propósito para este hermano, este apóstol. Entonces dice, descendió y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Miren, les doy un dato. En algunos idiomas, en hebreo, en árabe también, incluso en inglés, la H no es muda, como es para nosotros, porque tú en español dirías amor, pero en la transcripción de las letras para la fonética hay una transcripción que es universal, que es para todos. Pero cuando yo empecé a estudiar el árabe y veía yo palabras transcritas en español que tenían H, empecé a entender que la H suena como la J en estos idiomas. Cuando decimos él en inglés, decimos he o him, ¿no es cierto? No decimos ni him. Entonces, cuando ustedes estén leyendo en la Biblia o en cualquier otro idioma y ven ustedes que hay una H ahí metida, denle el sonido de J. Por ejemplo, hay un cantante que se llama, en letras de las nuestras está escrito K-H-A-L-I-B, y la gente lee Calip. ¿Por qué? Porque ve la K. Pero la K y la H es la transcripción para decir Jalib, pero es otra letra, también con sonido de J, pero más fuerte. Y entonces te tienes que aprender estas cosas en hebreo, en árabe. En inglés es mucho más fácil, pero en árabe es difícil porque hay 3 maneras de pronunciar una J. Y puedes decir una mala palabra si te confundes en la pronunciación de esa letra. Entonces, Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, o Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Ya desde, ¿y qué podemos decir? No solamente en este momento que nació, sino desde antes de la fundación del mundo. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Acuérdense que pusieron a Moisés en un pesebre de junco para que el agua no se metiera, y lo dejaron ir por un arroyo que había ahí, o un río. Y la hija de Faraón, dicen que estaba en ese río con sus
las muchachas que la atendían bañándose. Entonces vieron el niño y lo recogieron y se conmovieron. Y entonces no sabían que era hebreo. Y el rey menos, el faraón de esa época. Y creció ahí Moisés. Moisés era un príncipe, porque estaba dentro de esta, digamos, esta realeza. Muy bien. Pero pasó algo que cambió el destino de Moisés según Hechos capítulo 7, versículo 23 al 30. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés, está hablando Moisés, sigue hablando Esteban, le vino al corazón el visitar a sus hermanos de patria, de nación, los judíos, los hijos de Israel, como dice aquí. Y al ver a un judío que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, peleaban, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ups. Al oír esta palabra, algo en la mente de Moisés, diría yo, que hizo: te cacharon. Y entonces dice que huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Toda esta historia la puedes comprobar en Éxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pues este evento marcó la vida de Moisés y tuvo que huir porque se adelantó al plan de Dios. Porque ahí aquí dijo: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Lo sabía, pero tomó una decisión equivocada. Y sin embargo, el Dios de todo amor, de toda misericordia, el Dios que no cambia, lo usó para cumplir su plan. Dios llevó a cabo de todos modos su plan porque Moisés se había adelantado. No era el tiempo para que él se pusiera como juez, ¿no? Moisés fue el legislador del pueblo de Israel, el gran legislador del pueblo de Israel, el caudillo. Cuando Dios decide, hermanos, darnos un plan específico, más tarde o más temprano lo va a llevar a cabo. Pero Moisés, volviendo a Moisés, se hubiera evitado tal vez asesinar a ese egipcio. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no hubiera asesinado a ese egipcio? Pues no lo sabemos, la verdad, y lo que digamos será pura conjetura. Pero sí sabemos que Dios lo usaría a pesar de todo para cumplir su plan. Pero Moisés tuvo que esperarse 40 años a causa de haberse adelantado al plan de nuestro Dios. La Biblia dice, hermanos, que Moisés tenía 80 años cuando fue a hablar con Faraón. En Éxodo capítulo 7, versículo 7 dice: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Aarón era el hermano mayor de Moisés. También dice la Biblia que Moisés vivió 120 años. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió.
Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Fíjense, a los 120 años tenía muy buena vista. Yo no sé si ya habían lentes en aquella época, ¿no? Pero si los había, no tenía necesidad de usarlos. Y dice que no perdió su vigor. Estaba fuerte, a pesar de los 120 años que tenía. La vida de Moisés la podemos dividir en 3 etapas. Los 40 años que pasó en Egipto, viviendo con el faraón y la familia. Otros 40 años como pastor en la tierra de Madián, cuando él huyó porque le descubrieron que él había matado al egipcio y se fue para esa tierra. Y entonces ahí conoció a su esposa y se casó y tuvo 2 hijos. Y entonces, ¿qué? Y entonces perdón, hermanos, la laguna mental, ¿verdad? Que entonces ahí trabajó como pastor de ovejas. Y otros 40 años de travesía por el desierto cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Este es el caso de Moisés. Se adelantó. Veamos ahora a Abraham y Sara. Pues este caso es mucho más claro que el caso de Moisés, porque Dios le prometió a Abraham que le daría descendencia a pesar de que Sara era estéril. ¿Recuerdan la historia? Vamos a leerla un poquito. Vamos a leer en Génesis capítulo 15 del versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham. Aquí en esta época se llamaba Abraham, después se cambió a Abraham o Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, porque parece que la costumbre era que si la mujer no era así, porque Eliezer es un hombre y el mayordomo en mi casa es ese Damaseno Eliezer, que él podía quedarse en lugar de Abraham. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis capítulo 18, versículo 9 al 15, dice: y le dijeron, se habían presentado 3 varones. Esos 3 varones, algunos dicen que eran ángeles, y otros dicen, y yo creo esta versión, otros dicen que era el mismo Dios visitando a Abraham, pero con 3 personas. Y a mí esto me habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque para el Dios nada es imposible. Y entonces ellos platicaron con él y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Sara se llamaba Sarai. Eran viejos de edad avanzada. Esto me recuerda a algunos de nosotros.
Imagínense, viejos los dos, de edad avanzada, tercera edad y más allá de la tercera edad. Y a Sara además le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo Sara, y dijo: no me reí. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. De aquí sacamos una lección. Tienes que ser íntegro y honesto con Dios. Porque Dios, que estaba ahí presente en esa forma de los tres varones, le dijo: no, no es así, te has reído, no es que tuviste miedo. Y a veces vamos y oramos a Dios y entonces empezamos a justificarnos: no, Señor, pero es que fíjate fíjate, no, hiciste eso. O sea, acéptalo, reconócelo. Y entonces le pides perdón a Dios. Y Dios nos perdona, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos entonces de toda maldad. Génesis 16 y versículo 16, del versículo 1 al 4, y también el versículo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Antes se llamaba Sarai y Abraham. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, Agar, cuando vio que estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora, a Sara. Agar miraba con desprecio a Sara. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este es el versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años. Bueno, a esto se le puede llamar infidelidad responsable, porque estuvieron de acuerdo, ¿no? Y la Sara le dio permiso. Pues esta pareja también se adelantó al plan de Dios por falta de fe, tanto de Sara como de Abraham, y por la falta de carácter de Abraham para decir que no, habiéndole dado Dios directa y personalmente la promesa de que iba a tener un hijo. Pero ¿qué hicieron? Se adelantaron al plan de Dios, y la idea loca fue de la Sara. Pero ¿quién le dice no a una mujer? Decía una psicóloga que hacía muchos estudios muy enfocados en la mujer, dice: una de las preguntas más peligrosas que le puedes hacer a tu esposa es preguntarle a dónde quiere ir a comer, porque ella te va a decir: a donde tú quieras, amor. Bueno, entonces pues vamos a comer mariscos. Ay, no, porque es que los mariscos ahorita no se me antojan. Bueno, pues vamos a comer tacos ahí a la calaca. No, porque es que el chile a mí no me gusta. Pues vamos entonces a comer carnes, la carne asada. Nos vamos allá con los maestros parrilleros y contratamos a los maestros parrilleros. Dice: no, fíjate que es que la carne, ya he estado comiendo mucha carne. Y entonces el esposo dice: oye, y entonces, ¿a dónde quieres ir? Porque me has dejado a mí la responsabilidad, a donde yo quiera, pero todo lo que yo te sugiero,
no lo aceptas, es no. Por eso digo, ¿quién le dice no a una mujer? Y hacen cosas que uno después las reflexiona y dice, me manipularon. Y bien que lo saben desde niñas. Cuando vivía en Marruecos, en Tetuán, en la parte de atrás del edificio, un poco lejano, hay montañas. Y en una de esas montañas hay un nacimiento de agua, un ojo de nacimiento de agua. Y sale el agua fresca, hasta es rica, tiene como un saborcito. Y ahí está saliendo continuamente. Entonces la gente va, lleva sus garrafas para el agua de plástico y las llena. Y entonces cuando me di cuenta de eso, pues yo también nos fuimos por allá. Y un día de esos que andábamos por allá, mis hijas andaban correteando por ahí, jugando y tal, cuando de repente me llaman y me dicen, papi, ven, mira lo que hemos descubierto. Y entonces ya me acerqué y debajo de había como una cuevita pequeña de unas piedras, habían 5 chuchitos recién nacidos y los fueron a dejar ahí. Y ya dije, ay, los chuchitos, ay, pobrecitos, ¿verdad? ¿Cómo que el dueño de la chucha, qué ondas? ¿Cómo es que los va a dejar ahí? Bueno, ya estuvimos ahí, bla, bla, bla. Le digo, bueno, ya vámonos. Entonces, yo agarro así, bueno, ya vámonos, y empiezo a caminar. ¿Y vas a dejar a los perritos ahí, papá? Pues sí. No pensaran llevárselos a la casa, son 5. Pero papá, ¿no ves que se van a morir? Pues sí, mi amor, pero son 5 chuchos. ¿Qué vamos a hacer con 5 chuchos? Eres un asesino, papá. Y empiezan a llorar. Y bueno, pues ya me llevé los 5 chuchos. Y yo les dije, pero ustedes se van a encargar de darle de comer, de bañarlos y bla, bla, bla. Pero los vamos a regalar. Y vamos a buscar gente que quiera los chuchitos. Pues a mí se me ocurrió la maravillosa idea de ponerlos juntos en una caja a los 5. No, hombre, al otro día estaban todos llenos de pipí, de pupú, y a mí me tocó bañarlos. Ir a comprar un biberoncito para estarle dando de lechita a cada uno de ellos. Pero ellas mismas se encargaron de promoverlos ahí en la escuela donde estudiaban con sus amigas, y gracias a Dios regalamos los 5 chuchos y no se murieron. Pero pensándolo bien, no fue una mala idea de ellas. Pero me manipularon con su llanto y su lágrimas. Papá, ¿cómo lo vas a hacer? Así que, chicos, cuidado. Esposos, cuidado. Hay que ponerle atención a la esposa. La palabra ayuda idónea en hebreo, cuando dijo Dios, le haré ayuda idónea, en hebreo tiene el significado de ayuda, auxilio, socorro y oposición. Y eso es algo que Dios les ha dado a ellas. Porque con frecuencia, yo lo escucho de esposos que dicen, es que, chica, mi esposa a todo se opone, todo lo que yo le sugiero, o casi todo lo que yo le sugiero, se opone. Y entonces descubrí que es que Dios así las hizo, porque esa es una forma que tienen ellas, porque tienen un sexto sentido de ayudarnos para evitarnos un peligro, para evitarnos meternos en algún problema. Y qué maravilloso. Entonces hoy yo a mi esposa me dice que no, sí, mi amor. Me dice que no, sí, cariño. Me dice que no, claro que sí, mi chavita.
No, sí, mi pequé. Me dice otra vez que no. Ay, 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 cálmate. ¿No? Y entonces ya uno saca de onda. No, sin gritos, ¿no? Pero oye, a todo te niegas. Pero en el fondo tienen razón. Porque tienen algo que Dios les dio a ellas que no nos ha dado a nosotros. Y sexto y séptimo y octavo. Y algunas tienen 20. 20 sentidos. Así que tenemos que aceptarlas como son. No es cosa de que está contra ti o que no te ame. Es que percibe algo. Y yo he ido aprendiendo también de mi esposa, en ciertos momentos cuando me dice que no o me da un consejo, lo escucho. Tú también, ¿no? El hermano Ricardo también, ¿sí? Y Luis y Rodrigo y Balta y Max. Pero bueno, al final son una bendición. Entonces, volviendo al tema, este error de ellos, de Abraham y de Sara, de adelantarse al plan de Dios, trajo consecuencias serias entre los árabes y los judíos. Ahí empezó el problema, por culpa de Abraham y por culpa de Sara. Cuando le dijo: ten relaciones con mi esclava y ahí vamos a tener una descendencia. Y nació Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Abraham es el padre de los árabes, pero a través de Ismael fue que tuvo la descendencia, porque Dios también le prometió a Agar que le daría un pueblo grande. Causó daños emocionales a Agar e Ismael, porque cuando Agar estaba embarazada y vio que había concebido, dice que miraba con desprecio a su señora y empezaron a tener problemas. Y en cierto momento de la vida de ellos, creo que Ismael tendría entre 12 y 13 años, Sara le dijo a Abraham: despídelos. Bueno, que Agar se vaya, pero Ismael es mi hijo. ¿Cómo lo voy a despedir? ¿A dónde se van a ir? Y miren qué cosa curiosa. Abraham, hablando con Dios, le expuso esto y le dice Dios: hazle caso a tu mujer. Hasta Dios les tiene miedo, fíjate. Hazle caso a Sara. Y entonces tuvo que tomar la decisión difícil y conmovedora de despedir a Agar y a su hijo Ismael. Los árabes odian a los judíos y viceversa. Todos estos conflictos que hay allá en Palestina y con Israel es a causa de eso. Imagínense, Israel está acá y está rodeado de puros países árabes y musulmanes, y no los tocan. Y cuando lo han tocado, se han tenido que enfrentar, y Israel los ha vencido. Y por eso es que están así. Y este pueblo prospera mucho, ha prosperado siempre. Dicen que con esto de los premios Nobel que dan, de toda esa cantidad de gente, hay 27 judíos o 28 premios Nobel. Muchas de las medicinas, de la ropa, de cosas de casa, etcétera, y maquinaria, los inventores son los judíos. Así que si te caen mal los judíos, no te pongas los jeans Levi's, porque es un apellido judío.
Y nosotros podemos ver en los lugares donde vamos, aquí en Latinoamérica, por ejemplo en México, en Puebla, los árabes libaneses son muy ricos y están enfocados en lo textil. Y los judíos están enfocados mucho también en la ropa, pero en el oro. Y prosperan más que los árabes, porque tienen una bendición de parte de Dios. ¿Ok? A pesar de eso, Dios llevó a cabo su plan por medio de Abraham y Sara. Y concibe Sara a una edad avanzada, ya no menstruaba, era de edad avanzada y era estéril. Pero para Dios nada es imposible. Y concibió ella, le da el milagro de haber conseguido, entonces nació Isaac. Pues miren, hermanos, todos nosotros nos enfrentamos a tomar decisiones continuamente, algunas de menor importancia y otras de mayor importancia, pero el punto es que queremos tomar las decisiones que el Señor quiere para nosotros, cumplir su plan y cumplir su propósito para nuestra vida, no nuestros propósitos ni nuestras metas. Si ya eras cristiano y ahora tienes una profesión, una carrera, ¿le preguntaste a Dios si eso era lo que Él quería que tú estudiaras? ¿Le dijiste a Dios, Señor, aquí estoy con mi carrera universitaria porque estoy convencido que esa fue tu voluntad y ahora la quiero poner a tu servicio y quiero servir en mi iglesia y quiero evangelizar y quiero hacer cosas para ti? Y yo conozco hermanos, abogados, ingenieros, empresarios que tienen sus trabajos y ellos reciben su ganancia de sus propios trabajos, pero en su iglesia son servidores y predican y oran, y unos son diáconos, otros son maestros de escuela dominical. Y es una bendición ver a este tipo de cristianos, ¿no? Aquí tenemos a Luis, tiene su propio negocio y sirve a Dios a través de la alabanza y en otras cosas que nos ayuda con la iglesia, con el tema de la página web y Facebook, ¿no?, que tenemos de la iglesia. Y el hermano Balta, que también da su tiempo para servir a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. En lugar de ser espectadores, tenemos que convertirnos ahora en ir a la vanguardia y no estar sentados nada más. Hay algo que yo puedo hacer por el Señor, hay algo que tú puedes hacer, que Dios quiere que tú hagas. ¿Cómo evitar cometer este error? En primer lugar, pídele a Dios que te revele su plan y propósito para tu vida. Si no te lo ha revelado, pídele a Dios que te revele su plan y su propósito para tu vida. Yo no sé si tú alguna vez has hecho este tipo de oración. En segundo lugar, hay que ser pacientes, porque nosotros tenemos que aprender a caminar bajo el tiempo de Dios, que es diferente al nuestro. Dios no usa relojes. El reloj es un invento humano que nos sirve, por supuesto, pero Dios no usa ese tiempo. Él tiene su propio tiempo, Él va a su ritmo. Prometió que iba a venir, y Pablo y todos esos discípulos creían que iba a venir estando ellos vivos.
No, hombre, ya llevamos 2021 años y no aparece el Señor. Y yo tengo 52 años esperando que venga, ¿no? Desde que me convertí. Y otros tantos que tú tienes, porque es el tiempo de Dios. No es mi tiempo, no es tu tiempo, es el tiempo que Dios ha determinado. Hay que ser pacientes. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oró, pero fue paciente y Dios oyó su clamor. En Romanos 8, 24, 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y aquí incluyo el plan y propósito de Dios. ¿Cuál es? No lo sé todavía. Voy a esperarlo, porque con paciencia lo voy a aguardar, porque yo tengo la esperanza de que Dios me va a revelar su plan y su propósito para mi vida. Porque si no es así, entonces la esperanza que se ve no es esperanza. Entonces oramos, le pedimos a Dios, entonces empezamos a ser pacientes. En tercer lugar, espera y confía en la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, no, espero que sí lo estén haciendo, pero debemos aprender a hablar con el Espíritu Santo también. Si está aquí adentro, ¿por qué decimos que Cristo está en nuestro corazón? Pero en verdad Cristo no está dentro de nuestro corazón. Cristo está allá arriba a la diestra de Dios, pero está a través del Espíritu Santo. Dios Padre está a través del Espíritu Santo. Y nada más usamos Padre e Hijo, Padre e Hijo, Padre e Hijo. Y cuando usamos el Espíritu Santo, decimos que es por medio del Espíritu Santo y ya está, pero no platico con Él. Habla con el Espíritu Santo. Exponle también tus sentimientos. Pídele que te guíe, porque al final es Él el que está haciendo la obra. Ya hemos dicho que estamos en la época del Espíritu Santo. Pero como nos hemos prejuiciado en contra de los pentecostales, porque ellos hacen mucho uso de esto, entonces nosotros nos retraemos. Y no, es un error. No vamos a hacer los relajos y desmanes que ellos hacen. No, eso no lo vamos a hacer, pero vamos a hablar con el Espíritu Santo, porque es Dios. Y le puedo pedir su ayuda. Mira lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu, fíjate en esto, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y mira, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él nos ayuda cuando estamos orando. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y estas palabras, conforme a la voluntad de Dios, aún el Espíritu Santo hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos creemos para no hacerlo? Tenemos que hacerlo y tenemos que hablar, porque Él nos está ayudando en estos temas, en estas cosas que he comentado. En cuarto lugar, permite que Dios te guíe. No le ayudes. No seas sabio en tu propia opinión, porque nosotros metemos la cuchara. Somos humanos y nos equivocamos. Hay algunos errores en la Biblia,
y en algunas de las versiones, pero son errores de traducción y algunos errores porque cuando el ser humano mete la mano, la va a cantear. ¿Es mala esta expresión que dije? Cantear, ¿no? Bueno, pues la va a cantear, porque somos humanos. ¿Por qué suceden cosas en las iglesias? Pues porque somos humanos, ¿no? Somos imperfectos todavía, pero no nos vamos a justificar por ese detalle. Mira lo que dice la palabra de Dios en los siguientes versos. Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 28:11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún, fíjate qué bonita esta frase, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y entonces cuando lo sepas, te tienes que poner las pilas. En quinto lugar, cuando tengas la convicción de su revelación, su plan y su propósito, entonces actúa y obedece lo que Él te haga saber. Estar, hermanos, en la perfecta voluntad de Dios es increíble. Por eso alguien dijo esto: el cristiano que se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, que sabe cuál es el plan y propósito de Dios para su vida, dice, es imparable. Y de verdad, hermanos, cuando estás haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo, no hay barrera que no puedas superar, porque Dios está de tu parte. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo su plan y propósito específico para tu vida. Y en último lugar, busca las metas y sueños de Dios para tu vida, no tus metas y tus sueños. Generalmente cuando yo escucho a cristianos hablar de sus metas y sus sueños, ellos dicen, este es mi sueño, este es mi gran sueño y voy a él. No dicen, este es el sueño de Dios para mi vida, esta es la meta de Dios para mi vida. Y eso, hermanos, lo tenemos que descubrir. Si no lo has descubierto, lo tenemos que descubrir, pero haz a un lado tus sueños y tus metas si Dios no te las ha dado. Y entonces pídele que te revele su plan. Y con esto no quiero decir, hermanos, de que se van a dedicar a servir a Dios de tiempo completo, que van a ser pastores o misioneros o misioneras. No estoy diciendo esto, porque tú puedes servir a Dios a través de tu profesión y a través de tu trabajo, etcétera. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esta frase, hermanos,
apréndetela de memoria, conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos, ustedes me escuchan muchas veces decir: Señor, oramos por una persona enferma. Siempre es conforme a la voluntad de Dios, si Él quiere. Pero hay cristianos que no creen esto porque dicen que es falta de fe de uno. No, no es falta de fe, es obediencia a Él. Oramos conforme a tu voluntad. Si tú quieres sanarlo o no quieres sanarlo, si tú quieres que se vaya o no quieres que se vaya, eso lo decide Dios, y nosotros tenemos que caminar bajo estos parámetros. Miren, Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Y aquí incluye tu profesión, si es que la tomaste de acuerdo a tu propia opinión y es tu sueño y tu meta. Pero el mundo pasa y pasan sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Muchos hijos e hijas de Dios podrían estar en mejores trabajos, mejores condiciones económicas y mejores circunstancias espirituales si hubieran esperado el plan y propósito de Dios. Pero nunca es tarde, hermanos. De todos modos, cuando Dios tiene algo para nosotros, lo va a llevar a cabo a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos hayamos adelantado, a pesar de nuestras metidas de pata y a pesar de lo que la gente diga. Eso fue lo que hizo con Moisés y con Abraham y con Sara y con Pablo. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a buscar la voluntad de Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a preguntarle a Dios cuál es el plan y el propósito para tu vida? Vamos a escuchar un canto que nos habla muy bien de esto, un canto muy bonito que quiero compartirles. Después vamos a hacer la oración. Hermano Ricardo, ¿puede bajar las luces, por favor? Cada uno de ustedes ¿estás dispuesto, estás dispuesta de buscar el plan y propósito de Dios en tu vida? Si no lo has buscado, ¿quieres que ore por ti? Solamente tienes que levantarme tu mano con los ojos cerrados, por favor, si tú tienes necesidad de esto. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga. Puede bajar su mano. ¿Alguien más que desea esto, que tiene esta disposición? Porque primero hay que reconocer que no sabe uno cuál es el plan de Dios, y luego hay que tener la disposición para hacerlo. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que tú les des revelación de tu revelación mayor, el plan y propósito específico para la vida de mis hermanos que han levantado sus manos. Que los dirijas, Señor. Espíritu Santo, que tú les hables, que tú los muevas, y que ellos con toda sinceridad y con toda actitud de integridad se comuniquen contigo, y que tú les ayudes para descubrir ese maravilloso plan y propósito que tú tienes para sus vidas. Porque si estamos en el centro de tu voluntad, Señor, seremos imparables, sabiendo que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque tú nos lo has dado y nos lo has dicho, y así queremos caminar. Gracias, mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por este canto, gracias por todo lo que hemos hecho en esta reunión desde que comenzamos. Yo pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes,
para que tú les des una semana maravillosa, victoriosa, para que tú les ayudes, Señor, en cualquier problema que tengan, que siempre acudan a ti, que siempre recuerden que tú no nos abandonas, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro refugio y que nos refugiemos en ti, Señor. Bendícelos pues y bendícenos a todos, también a los que no pudieron venir hoy, que los bendigas, a los que puedan estar escuchando allá en sus casas este mensaje, que también los bendigas a ellos y que les des una semana próspera. Mucho ánimo, Señor, mucho ánimo, mucha alegría y mucho gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén y amén.